Hola a todos, bienvenidos al canal Narrative Space. Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse y a darle me gusta a este video. Hoy vamos a hablar sobre la película Sing, del año 2016. En el corazón de una ciudad bulliciosa, bajo el resplandor nostálgico de un viejo teatro que alguna vez fue el epicentro del espectáculo, se encuentra Buster Moon, un koala con una ambición desmedida y un optimismo a prueba de balas. Buster, heredero de un imperio del entretenimiento que se tambalea al borde de la ruina tras la muerte de su padre, se aferra a la idea de que su Moon Theater aún puede ser la joya de la corona, un lugar donde los sueños se hacen realidad, a pesar de que las cuentas están en números rojos y los acreedores llaman a la puerta. Para revivir el esplendor perdido, Buster concibe la idea de un concurso de canto de alcance masivo, un espectáculo tan grande que nadie podrá ignorar. El premio, inicialmente anunciado como 1,000 monedas de oro, se convierte en el catalizador que atrae a un elenco de personajes tan variopinto como talentoso. Entre los aspirantes se encuentra Rosita, una madre de 25 cerdos, cuyo sueño de brillar en el escenario quedó relegado a la monotonía de la vida doméstica y el cuidado de su prole. Ella anhela la adrenalina del aplauso, ese eco de juventud que creía haber perdido. Luego está Mike, un ratón de campo con una confianza en sí mismo rayana en la arrogancia. Mike se ve a sí mismo como la próxima gran estrella del jazz, influenciado por los crooners clásicos y la promesa de una fama que le permita escapar de su vida modesta y codiciar los lujos que ve en los escaparates. Ash, una puercoespín adolescente, es la nota de rock melancólico. Su talento para la música alternativa y la composición se ve ensombrecido por su relación tóxica con su novio y compañero de banda, Lance, un guitarrista inseguro que no cree en el potencial solista de Ash. Ella, con su estética punky, busca una voz auténtica, lejos de las modas pasajeras. Una figura más trágica es Johnny, un joven gorila que lidia con las expectativas de su padre, un jefe de la mafia que espera que su hijo siga el camino del crimen. Johnny, sin embargo, encuentra su verdadera expresión en el piano y el canto soul, soñando con imitar a las leyendas del R&B que escucha a escondidas. Su conflicto interno es palpable, la lealtad familiar frente a la realización personal. Finalmente, tenemos a Mina, una elefanta joven paralizada por una severa ansiedad escénica. Poseedora de una voz monumental, digna de las divas operísticas y las cantantes de gospel más potentes, su miedo la mantiene oculta tras un muro de timidez. El caos se desata cuando Miss Crowley, la anciana lagarta secretaria de Buster, comete un error garrafal al imprimir los carteles. En lugar de 1,000 monedas, se anuncia un premio de 100,000. La noticia se propaga como un incendio, atrayendo a una multitud mucho mayor de la que Buster puede manejar. La preparación del espectáculo es una montaña rusa de ensayos fallidos, egos heridos y desastres logísticos. Buster, en un acto desesperado por mantener el espectáculo a flote, se endeuda aún más. Rosita, al ser rechazada por su esposo, quien ve su ambición como una amenaza a la estabilidad familiar, encuentra una doble vida en los ensayos, practicando en secreto en el sótano de casa. Ash se separa de Lance, quien no soporta que ella eclipse su propia carrera, obligándola a desarrollar su estilo propio, más audaz y personal. El clímax de la tensión llega cuando el banco, cansado de las promesas vacías de Buster, lo confronta. En un giro dramático, el edificio del teatro se inunda durante una fiesta de preparación, destruyendo el escenario y dejando a Buster en la calle, con la sensación de haber fracasado estrepitosamente. Es en ese momento de desesperación cuando la comunidad de artistas, que había encontrado en el teatro y en Buster un refugio, se une. Inspirado por el espíritu resiliente de sus estrellas emergentes, Buster decide reconstruir no solo el teatro, sino la fe en su visión. Utilizando el escenario flotante de un autobús abandonado como telón improvisado, se prepara la actuación final. En el gran final, cada artista encuentra su momento de redención.
Rosita, con un número de baile espectacularmente coreografiado, demuestra que la maternidad no extingue el brillo. Mike, aunque intenta robar el espectáculo, es desenmascarado y aprende una lección de humildad. Johnny, finalmente cantando libremente, se enfrenta a su padre, quien asiste al espectáculo, y al escuchar la pasión en la voz de su hijo, comprende y acepta su camino. Meena, alentada por el apoyo de todos, supera su miedo y ofrece una interpretación vocal tan emotiva que estremece a la audiencia. Ash triunfa con una balada potente que encapsula su lucha por la independencia artística. El espectáculo es un éxito rotundo, no por el dinero, sino por la conexión genuina que establecen con el público. El teatro se salva, no por la publicidad engañosa, sino por el arte honesto. Buster, rodeado de sus estrellas, finalmente entiende que el verdadero espectáculo no reside en la fachada brillante, sino en la valentía de seguir cantando, incluso cuando todo lo demás parece desmoronarse. El fervor que se apoderó de la ciudad con el anuncio falso de las 100,000 monedas era una cosa palpable, una fiebre de esperanza. Buster, con su mirada perpetuamente ilusionada, se movía entre los aspirantes como un director de orquesta tratando de controlar una explosión de fuegos artificiales. Se notaba en él esa herencia de artista, el brillo de quien ha visto a los grandes y cree que su teatro, el Moon, es un santuario perdido que merece ser restaurado. No era solo ambición, era una necesidad casi patológica de crear magia. Rosita, por ejemplo, llevaba la doble vida con una energía que asustaría a cualquier madre de familia convencional. Entre pañales cambiados y cenas preparadas, sus sueños eran pequeñas explosiones de purpurina en la gris rutina. Cuando practicaba en secreto, su cuerpo, acostumbrado a la gravedad de la casa, vibraba con una ligereza inesperada, como si el ritmo olvidado de sus 20 años regresara a sus extremidades. Ella no quería ser una celebridad, quería ser ella misma de nuevo, antes de que las responsabilidades domesticaran su espíritu. Mike, el ratón, era una antítesis de la humildad. Sus movimientos eran pequeños y rápidos, imitando a los grandes vocalistas de antaño que veía en viejos discos de vinilo. Su obsesión por el oro no era avaricia pura, era la barrera material entre su talento innegable y un mundo que lo veía como insignificante por su tamaño. Se esforzaba por sonar grande, por proyectar una autoridad que su estatura no le permitía. Ash, con sus púas y su ropa desgarrada, era la tormenta interna personificada. El dolor de la traición de Lance, que prefería la seguridad de una mediocridad compartida a arriesgarse con el genio indomable de ella, se canalizaba en cada nota que tocaba. Su guitarra no era un instrumento, era una extensión de su rabia adolescente contra la complacencia. Su música era cruda, un grito por la autenticidad en un mundo que pedía disfraces pulcros. Y luego estaba Johnny, un gorila que se movía con la pesadez de quien lleva un secreto. Su padre, un hombre que entendía el lenguaje del miedo y la obediencia, veía el canto como una debilidad, una desviación peligrosa de la verdadera vida de negocios. Pero cuando Johnny se sentaba al piano, su voz de barítono profundo resonaba con la tristeza de un bluesman experimentado, la melancolía del soul filtrándose en sus venas. Era el heredero forzoso que anhelaba ser un heredero espiritual de Marvin Gaye. Mina, la elefanta, era la paradoja más dolorosa. Su voz, que podría llenar catedrales y mover montañas, se quedaba atrapada en su garganta por la fobia. En los ensayos, sus intentos eran apenas susurros temblorosos, sus ojos enormes llenos de una autocompasión devastadora. El simple acto de mirar al público era como enfrentarse a un abismo. Cuando la inundación llegó y el teatro se convirtió en un lodazal sentimental, Buster tocó fondo. Ver la ruina de su padre materializada en tablas podridas y telones empapados fue el golpe final a su optimismo artificial. Pero fue en esa devastación donde la verdadera sinergia comenzó. No eran solo concursantes, se habían convertido en una familia disfuncional, unida por el sueño compartido de ese escenario.
La reconstrucción, improvisada sobre las ruinas, fue un acto de fe colectiva. Cada cable conectado, cada tablón puesto por los personajes, era una reafirmación de que su arte no se ahogaría. El espectáculo final, bajo las estrellas y con un escenario prestado, no era una actuación, era la afirmación de su derecho a existir en el mundo del espectáculo, a pesar de los fracasos financieros y las expectativas familiares. Era la música elevándose por encima del barro. La atmósfera durante los ensayos finales era eléctrica, una mezcla de tensión y camaradería forjada bajo presión. Buster, a pesar de estar en la cuerda floja financiera y emocionalmente, mantenía una energía contagiosa, casi maníaca. Su fe en el concepto, en la idea de que el espectáculo podía salvarlo todo, era lo único que lo anclaba a la realidad. Él veía en cada uno de sus artistas no solo talento, sino una vulnerabilidad que resonaba con la suya propia. Rosita, en particular, experimentaba una metamorfosis física y psicológica. El baile le exigía una disciplina que el cuidado de sus 25 cachorros nunca le había pedido. Sus movimientos, al principio torpes por la inactividad, se volvieron fluidos y poderosos. La emoción que sentía al recibir la ovación de sus compañeros de ensayo era más embriagadora que cualquier elogio que pudiera haber soñado antes de casarse. Ella cantaba con la urgencia de quien recupera un tesoro perdido, sabiendo que cada minuto en el escenario era un robo al tiempo que debía dedicar a la cocina y la limpieza. Mike, el ratón, se enfrentó a su mayor némesis, la honestidad. Su intento de engañar a Buster y a la audiencia con una actuación pregrabada, motivado por el pánico escénico real que ocultaba tras su bravuconería, fue su momento de mayor debilidad. Cuando fue expuesto, no fue solo su reputación la que se derrumbó, sino la fachada de invencibilidad que había construido tan cuidadosamente. Su posterior interpretación, más humilde y sincera, aunque no fuera la joya de la corona, le ganó un respeto más genuino que cualquier nota alta forzada. Ash brillaba con una luz feroz en su actuación. La canción que interpretó era una carta de ruptura musical, una declaración de independencia contra la sombra de Lance. Ya no necesitaba su aprobación ni su guitarra. Ella había encontrado su propio sonido, áspero y verdadero. Su solo de guitarra no era técnico, era catártico. Cada nota una flecha dirigida a la complacencia. Era la personificación de la artista que se niega a ser domesticada por el pop comercial. Johnny, en el acto cumbre, hizo llorar a su padre. El gángster, acostumbrado a lidiar con números y amenazas, se encontró incapaz de procesar la belleza pura y desarmada de la voz de su hijo. El momento en que Johnny extendió la mano hacia su padre sin exigencia, solo ofreciendo su verdad cantada, rompió el yugo de la herencia criminal. El aplauso del padre fue un permiso otorgado, un acto de amor más valioso que cualquier cosa que pudiera haber aprendido en el negocio familiar. Y el momento de Mina. La elefanta, temblando visiblemente, dio un paso al frente. Buster no la forzó. Simplemente se paró a su lado, ofreciendo un silencio cómplice. Cuando Mina finalmente abrió la boca, el sonido que salió no fue el de una cantante tímida, sino el de un torrente contenido durante años. La melodía fluyó, rica y profunda, un testimonio de que las voces más poderosas a menudo requieren el mayor coraje para ser liberadas. Su voz no solo sanó su propia ansiedad, sino que envolvió a toda la audiencia en una manta de pura emoción. El espectáculo final no fue una competencia, fue una demostración colectiva de resiliencia. El público, que había venido esperando el escándalo de las 100,000 monedas, se quedó por la verdad de los artistas. Cuando las luces se atenuaron sobre el escenario improvisado, el Teatro Moon no estaba financieramente seguro, pero estaba espiritualmente restaurado. Buster, mirando a su elenco, entendió que había ganado mucho más que un negocio. Había ensamblado una familia de soñadores que, al final, se habían salvado mutuamente a través del arte.
La subsiguiente etapa, posterior al triunfo inesperado del espectáculo, se centró en la consolidación y la restauración, un proceso tan arduo como la creación del evento en sí. El Teatro Moon, aunque rescatado del colapso inminente, yacía como una cáscara maltrecha, un recordatorio tangible de los riesgos asumidos. Booster, ahora investido de una credibilidad ganada a pulso, se enfrentó a la realidad de la deuda persistente y la necesidad de una reconstrucción seria, lejos de las soluciones temporales que les habían salvado el pellejo. Su optimismo, que antes rozaba la locura, ahora se templó con una madurez forzada, aprendida a base de ver cómo su sueño casi se ahogaba en el lodo. Los artistas, habiendo tocado el cielo de la realización personal, se encontraron en la encrucijada de sus carreras. Rosita, la madre, tuvo que negociar un nuevo pacto con su esposo, un acuerdo que respetara su necesidad de subir al escenario, integrando su vida artística, sin que ésta devorara por completo su rol doméstico. Ella descubrió que su energía renovada la hacía mejor madre y esposa, no peor, una lección que la hizo reír de su anterior miedo a perderse en el escenario. Johnny, habiendo conquistado a su padre, ahora enfrentaba la pregunta incómoda de qué hacer con su futuro. Su padre, con una torpeza enternecedora, comenzó a invertir su antigua influencia para conseguir a Johnny conciertos legítimos, lejos de las sombras del crimen, permitiéndole canalizar su alma de cantante soul en clubes respetables. El gorila se dedicaba a equilibrar el legado de su familia con su vocación, aprendiendo que la verdadera fuerza no residía en la intimidación, sino en la melodía. Ash, libre de Lance, se dedicó a perfeccionar su identidad sonora. Recibía ofertas de sellos discográficos que buscaban explotar su estética rockera, pero ella era cautelosa, decidida a no vender su autenticidad. Ella buscaba productores que entendieran la crudeza de su inspiración, probablemente inspirada por la resistencia de íconos del rock alternativo que lucharon contra la homogeneización de la industria. Su música se volvió su armadura y su manifiesto. Mike, tras su humillación, se encontró trabajando en tareas más modestas dentro del teatro, limpiando y ayudando en la logística. La soberbia había sido reemplazada por una dedicación silenciosa. Aprendió que el respeto se ganaba con consistencia, no con alardes. Su voz seguía siendo un regalo, pero ahora la ofrecía con una humildad recién descubierta, sabiendo que hasta el más pequeño podía influir profundamente. Mina, aunque todavía reservada, se convirtió en el ancla emocional del grupo. Su voz era tan necesaria para los ensayos como la presencia de Booster. Ella comenzó a trabajar discretamente con otros animales jóvenes que sufrían de ansiedad, usando su propia experiencia para guiarlos, entendiendo que su gran voz venía acompañada de una gran responsabilidad empática. Buster, mientras tanto, miraba los planos del nuevo y mejorado Teatro Moon. Había aprendido que el verdadero arte de la gestión no era vender una fantasía, sino sostener las realidades de aquellos que tenían sueños demasiado grandes para el mundo. El teatro se reconstruiría no solo para él, sino como un monumento a la tenacidad colectiva, un lugar donde la imperfección era celebrada y el fracaso era simplemente el prólogo de un mejor acto. La reconstrucción del Moon Theater se convirtió en un proyecto colectivo que trascendía la mera carpintería y la fontanería. Era una terapia comunitaria. Buster, ahora con los pies más en la tierra pero con la mirada más brillante que nunca, supervisaba cada detalle, insistiendo en que el nuevo diseño incorporara elementos que honraran la improvisación que les había salvado. Quizás un pequeño palco lateral, un rincón donde la espontaneidad pudiera anidar sin ser planeada. La inversión que habían logrado reunir no provenía solo de préstamos renegociados gracias a la publicidad positiva del concierto benéfico, sino de pequeños ahorros aportados por los propios artistas, un gesto que conmovió profundamente a Booster.
Rosita, al integrar sus ensayos vespertinos en el nuevo horario del teatro, se convirtió en una especie de madrina para el elenco más joven. Su eficiencia materna ahora se traducía en organizar los camerinos y asegurarse de que todos estuvieran alimentados y con vestuario listo. Ella encontraba una profunda satisfacción en saber que estaba siendo un modelo a seguir. Una mujer que no tuvo que elegir entre ser madre y ser artista, sino que aprendió a ejecutar ambas partituras simultáneamente. Su actuación en el gran reestreno, que se planeaba con meses de antelación, ya era anticipada como un himno a la mujer moderna. Johnny, por su parte, se veía envuelto en la transición más compleja. Su padre, el mafioso, había hecho una promesa pública y semioficial de dejar el pasado atrás para apoyar la carrera musical de su hijo, un movimiento que generó titulares tanto en la prensa del corazón como en la prensa del espectáculo. Johnny sentía una presión nueva, la de no decepcionar a su padre en este nuevo camino honesto. Su repertorio se amplió, añadiendo baladas clásicas y explorando el blues más profundo, demostrando que su conexión con la música era hereditaria en su profundidad emocional, sino en su temática. Ash estaba enfrascada en una colaboración creativa con un conocido productor de música independiente que respetaba su ética. Ella había rechazado las giras masivas, prefiriendo una serie de presentaciones íntimas en locales pequeños, templos del rock auténtico, donde el sonido no se perdiera en arenas gigantes. Su desconfianza hacia la fama rápida era un escudo forjado en la traición de Lance. Ella quería construir una carrera con cimientos sólidos, nota por nota, riff por riff. Mike, el ratón, había abrazado un rol de apoyo técnico, demostrando ser sorprendentemente hábil con la iluminación y el sonido, habilidades que había adquirido observando meticulosamente a los técnicos durante sus días de arrogancia. Cuando cantaba ahora, lo hacía en coros o como artista invitado sorpresa, su voz dulce y precisa, enriqueciendo las interpretaciones de los demás. Había entendido que ser parte del conjunto era, a menudo, más satisfactorio que intentar ser el único foco. El mayor avance, sin embargo, era el de Mina. El nuevo teatro, diseñado con mejor acústica y un ambiente menos opresivo que el viejo edificio en ruinas, le ofrecía un lienzo seguro. Buster, recordando el poder de la conexión silenciosa durante la inundación, estableció una regla no escrita. Cuando Mina cantara, todo el mundo debía permanecer en un estado de quietud reverente. Ella no cantaba para ser aplaudida. Cantaba porque su voz era una fuerza de la naturaleza que necesitaba fluir. Su preparación para el gran reestreno era metódica, enfocada en la resistencia vocal y en mantener la calma, utilizando la meditación que aprendió de sus clases de apoyo para silenciar el ruido externo. El Moon Theater se estaba convirtiendo, finalmente, en el hogar de almas resilientes, donde la imperfección vocal o personal no era un defecto, sino una característica definitoria de su arte. El reestreno del Moon Theater se convirtió en el evento cultural más esperado del año, no por el brillo de las 100,000 monedas prometidas en el pasado, sino por la promesa silenciosa de autenticidad que emanaba de cada uno de sus miembros. Buster, vestido con un traje ligeramente demasiado grande que recordaba el estilo excéntrico de sus viejos ídolos, caminaba por los bastidores con una calma que desmentía el torrente de emociones internas. Había aprendido que el verdadero espectáculo no era la producción perfecta, sino la vulnerabilidad compartida. Rosita, al subir al escenario principal, sintió una oleada de energía que no era adrenalina juvenil, sino la poderosa satisfacción de quien logra el equilibrio. Su número de baile era una coreografía de precisión y pasión, cada movimiento una celebración de su capacidad para gestionar el caos doméstico y la exigencia artística. Ella no solo bailaba para sí misma, bailaba para cada madre que había puesto sus sueños en pausa, demostrando que el escenario podía ser otro lugar donde criar, donde florecer.
Su sonrisa en ese momento era la más genuina de todas, libre de la culpa que antes la atormentaba. Johnny ofreció una interpretación vocal que era un puente entre dos mundos. Cantó un clásico del soul, pero la intensidad con la que lo abordó revelaba la lucha interna con su linaje. Su padre, sentado en un palco que había sido adquirido con fondos limpios y bajo estricta supervisión pública, no aplaudió con efusividad al principio. Su reacción fue un lento, casi imperceptible asentimiento de cabeza. Para un hombre que solo entendía la firmeza, ese gesto era una ovación monumental, una aceptación tácita del camino elegido por su hijo. Ash, con un micrófono en mano y su guitarra reluciendo bajo las nuevas luces, no necesitó grandes efectos especiales. Su voz cortante y su honestidad lírica cortaron el aire. Su actuación era una declaración de principios contra la industria que intentaba empaquetarla y venderla. Ella era cruda, imperfecta y poderosa. Observó a Lance entre el público. Él parecía desdibujado, un eco de una relación que ya no la definía. Su triunfo fue individual, una victoria sobre la necesidad de validación externa. Mike, ahora parte esencial del sonido, no estaba buscando ser el protagonista. Su voz se entrelazaba con las armonías de Johnny y las melodías de Mina, añadiendo esa textura fina y precisa que solo un experto en sutilezas podía ofrecer. Había encontrado su lugar en el engranaje, entendiendo que en un buen show, cada pieza, por pequeña que sea, sostiene el peso del conjunto. Su sonrisa, al mirar a Buster, era la de alguien que finalmente se siente valorado por su contribución, no por su ego inflado. Y Mina. Cuando su nombre fue anunciado, hubo un silencio en el teatro que era casi sagrado. Ella salió lentamente. No hubo música introductoria estridente, solo un tenue piano tocado por Johnny a su lado. Ella cerró los ojos, y cuando cantó, la voz llenó cada rincón del renovado Moon Theater. Era una voz que parecía haber absorbido toda la tristeza y la esperanza del mundo, y la devolvía transformada en pura belleza. No era solo una nota alta, era una liberación. Las lágrimas corrían por el rostro de Buster, no por temor al fracaso, sino por la abrumadora belleza del éxito bien merecido. El reestreno no fue solo la inauguración de un teatro, sino la consagración de un grupo de sobrevivientes artísticos que habían encontrado su voz al perder el miedo a perderlo todo. La euforia del reestreno se asentó lentamente, dejando tras de sí una atmósfera de trabajo constante, pero feliz. El Moon Theater, ahora reluciente y con una acústica impecable, se había convertido en un faro para los talentos olvidados y los soñadores tercos de la ciudad. Buster, con su tablero de anuncios finalmente lleno de espectáculos vendidos y no de amenazas de desalojo, comenzó a mirar hacia el futuro con una visión más estratégica, más inspirada por sus estrellas que por la desesperación. Entendió que la historia de éxito de su elenco era su mejor publicidad, una narrativa de redención más poderosa que cualquier truco publicitario. El Koala se dedicó a institucionalizar el espíritu de apoyo mutuo que había surgido durante la crisis. Creó un pequeño fondo de becas, financiado por un porcentaje de las ganancias del teatro, destinado a ayudar a jóvenes artistas locales a superar barreras financieras o emocionales, apuntando especialmente a aquellos con ansiedad escénica, recordando la lucha de Mina. Era su manera de pagar una deuda invisible con el universo por la segunda oportunidad que le había sido concedida. Rosita, con el apoyo logístico de su esposo, quien había encontrado un extraño orgullo en su esposa bajo las luces, se convirtió en la gerente de relaciones públicas no oficial del teatro. Su capacidad innata para organizar y calmar a las masas resultó ser invaluable para manejar la prensa y los problemas de taquilla. Ella demostró que la maternidad no era un punto final para la ambición, sino una escuela intensiva en gestión de crisis y prioridades. Johnny, sintiéndose cada vez más cómodo en el estudio de grabación que Buster había conseguido instalar en una de las oficinas vacías, comenzó a componer su propio material.
Su música, influenciada por la profundidad del soul clásico pero teñida con la aspereza de su pasado, atrajo la atención de sellos discográficos más pequeños pero respetados, aquellos que valoraban la historia detrás del artista. Su relación con su padre se estabilizó en un respeto mutuo, un entendimiento de que el poder verdadero residía en la capacidad de elegir el propio camino. Ash, tras el éxito de su gira íntima, decidió grabar su primer álbum completo, utilizando el propio teatro como estudio durante las horas muertas. Su música se endureció aún más, ganando reconocimiento en círculos alternativos por su honestidad brutal. Ella se convirtió en la voz de la resistencia artística, y su presencia en el cartel del Moon era una garantía de integridad para la audiencia más exigente. Mike, habiendo tocado todas las partes del concierto, desde el solista hasta el técnico de sonido, encontró una paz inesperada. Había aceptado que su voz era una herramienta maravillosa, pero no la única fuente de su valor. Solía bromear con Buster, diciendo que había cambiado el oro por el sonido ambiente, y el koala le respondía que el sonido ambiente de una multitud genuinamente emocionada valía más que cualquier lingote. Mina, con una confianza que ahora le permitía realizar conciertos completos sin colapsar, se había convertido en la estrella más segura del teatro. Su voz era el cierre de oro para muchas noches de espectáculo. Ella cantaba con una alegría serena, sabiendo que había conquistado al monstruo más grande, el miedo a ser vista y oída. Buster, al observar desde la sala de control recién instalada, no veía cifras en una hoja de cálculo. Veía familias reunidas, sueños renovados y voces encontradas. El Moon Theater ya no era un negocio endeudado, era un ecosistema vibrante, una prueba viviente de que la perseverancia, adornada con un poco de talento y mucha fe, puede transformar un simple edificio viejo en el corazón palpitante de una comunidad. La ambición inicial de fama y fortuna se había sublimado en algo mucho más sólido y gratificante, el legado de haber dado espacio para que la verdadera música se hiciera oír. La nueva estabilidad del Moon Theater trajo consigo la oportunidad de mirar más allá de las fronteras de su propia ciudad. Buster, con la astucia recuperada, no buscaba ahora llenar el teatro con promesas vacías, sino con la calidad irrefutable de sus estrellas. La idea de una gira nacional comenzó a flotar en el aire, una extensión natural del éxito cosechado. Sin embargo, esta vez el enfoque no era el bombardeo publicitario, sino la calidad artesanal de cada actuación. Rosita fue la primera en manifestar inquietud sobre la logística de una gira. ¿Cómo conciliar los horarios de ensayos, viajes y las exigencias de 25 niños? Su esposo, sin embargo, se había transformado en un apoyo inesperado. Al ver el impacto positivo que la carrera de Rosita tenía en su propia visión de sí mismo como un hombre que apoya los sueños, organizó un sistema de rotación con otras madres del vecindario, asegurando que Rosita tuviera tiempo dedicado exclusivamente a su arte, sin culpa. Para Rosita, la gira representaba la consolidación de su identidad dual. Ella no era solo la madre de, sino una artista completa que podía con todo. Johnny, al componer su propio material para la gira, se enfrentó a la presión de crear un sonido que fuera simultáneamente su verdad y algo comercialmente viable. Su padre, ahora un observador orgulloso pero omnipresente, se aseguraba de que los contratos fueran justos y que Johnny no fuera explotado por los nuevos managers que surgían atraídos por su historia. El gorila, guiado por su mentor vocal imaginario, integró elementos de la música clásica teatral que había escuchado en las viejas cintas del Moon, dándole a su soul una resonancia casi operística. Ash se mantuvo firme en su decisión de no firmar con grandes corporaciones. Su banda, ahora compuesta por músicos que respetaban su visión independiente, preparó una serie de temas crudos y cargados de protesta social, utilizando su plataforma para hablar de autenticidad en un mundo saturado de filtros. Para ella, la gira era una cruzada, un acto de evangelización del rock honesto.
Si el Moon era un santuario, su música sería el himno de los marginados. Mike, siempre el más pragmático, se encargó de la logística de sonido para la gira, asegurándose de que su voz se mantuviera prístina mientras supervisaba el equipo. Su contribución se hizo vital no solo por su habilidad técnica, sino por su capacidad para mantener la moral baja cuando el cansancio de la carretera amenazaba con desgastar al grupo. Él recordaba a todos el sabor del fracaso, no para desanimar, sino para valorar la comodidad del éxito presente. Maina, que había temido el gran escenario, ahora abrazaba la variedad de nuevos auditorios. Ella se había dado cuenta de que su ansiedad se alimentaba de la monotonía y la expectativa de perfección. En cada nueva ciudad se enfrentaba a una audiencia diferente, obligándola a anclarse en el momento presente. Su voz se hizo más matizada, incorporando giros estilísticos que antes solo había practicado en la soledad, sintiéndose segura de que, si fallaba, sus amigos la sostendrían. Buster observaba todo esto con una sonrisa contenida. Había pasado de ser el charlatán desesperado a ser el manager visionario. La gira no era sobre llenar estadios, era sobre demostrar que las historias de redención, contadas con honestidad, eran el mayor espectáculo de todos. El Moon Theater, aunque temporalmente cerrado para la gira, seguía vivo a través de la música de sus ocupantes, resonando en cada ciudad que tocaban, un testimonio silencioso de que un koala, con un sueño, podía, al final, dirigir la sinfonía más bella de todas. La gira nacional se convirtió en un tapiz vibrante de desafíos logísticos y triunfos artísticos. El autobús de gira, aunque mucho más funcional que el viejo vehículo anegado que sirvió de escenario improvisado, se sentía como un segundo hogar para la tropa. La intimidad forzada del camino acentuó las dinámicas del grupo. Las discusiones sobre la lista de canciones o el tiempo asignado para el camerino eran constantes, pero se resolvían con una rapidez inusual, producto de haber superado pruebas mucho más serias. Buster había aprendido a delegar, confiando ciegamente en la profesionalidad que cada artista había desarrollado. Rosita gestionaba su tiempo con una precisión militar, enviando mensajes de voz cariñosos y detallados a sus cachorros varias veces al día. En las ciudades más grandes, donde el público clamaba por un sabor de la vida doméstica, a veces incluía en sus interludios un saludo a su familia, haciendo que su historia de equilibrio resonara especialmente fuerte. Ella se había convertido en la embajadora de la practicidad apasionada. Era posible tener una carrera espectacular sin renunciar a la esencia de quien eres. Johnny se encontraba fascinado por la diversidad de auditorios. En teatros históricos, se sentía como un fantasma de las leyendas del R&B en salas más modernas. Era el alma soul que introducía la calidez del pasado en el presente. Su padre, siguiendo el rastro de la fama de su hijo con una discreción forzada, se aseguraba de que ninguna sombra del viejo mundo se acercara al bus. Este rol paternal, basado en la protección y no en la coerción, relajó visiblemente a Johnny, permitiéndole explorar registros vocales más vulnerables en sus composiciones originales. Ash, por su parte, utilizaba cada parada de la gira como una oportunidad para explorar subculturas musicales. Entrevistaba a músicos locales, absorbía influencias y se aseguraba de que su música nunca cayera en el conformismo. Su espectáculo era electrizante precisamente porque se notaba que estaba luchando activamente contra las fuerzas que intentaban suavizarla. Su imagen punk se había sofisticado, pero su espíritu seguía siendo ferozmente independiente. Buster la veía y recordaba que el arte más duradero es el que se niega a ser complaciente. Mike asumió el papel de mediador vocal. Cuando Mina sentía que la presión de las nuevas audiencias era demasiado, Mike, con su tono suave y su humor autocrítico, se acercaba para recordarle anécdotas de sus propios errores iniciales. Había perdido su necesidad de acaparar el foco. Ahora encontraba placer en ser el arquitecto invisible de la armonía perfecta, el ancla sutil que permitía a las grandes voces volar sin temor a la caída.
Mina, aunque aún experimentaba nerviosismo, había transformado su miedo escénico en una concentración intensa. Se había dado cuenta de que el público no estaba allí para juzgarla, sino para escucharla. Cuando cantaba, su inmensidad vocal parecía emanar no solo de sus pulmones, sino del mismo suelo de cada ciudad. La ovación que recibía era más una liberación colectiva que un simple aplauso. Buster, viajando con ellos, entendía que la gira era el último examen. No solo demostraba que el Moon Theater era viable, sino que sus artistas podían resistir la prueba del tiempo y el camino. El verdadero tesoro no eran las entradas vendidas, sino el vínculo inquebrantable forjado entre un koala optimista y un elenco de soñadores que aprendieron que la grandeza se encuentra en la unión de las diferencias. El regreso a casa, al Moon restaurado, se perfilaba no como el fin de una aventura, sino como el inicio de su legado permanente. El regreso a casa tras la exitosa gira fue recibido con una ovación en la propia estación de tren, un recibimiento que superó con creces la magnitud de los pequeños conciertos de prueba. La ciudad, que había presenciado la caída y el ascenso del Moon Theater, ahora celebraba a sus héroes locales. El teatro, con sus nuevas instalaciones pulcras y un aire de respetabilidad recién adquirida, se sentía menos como un refugio improvisado y más como una institución cultural legítima. Buster, al bajarse del autobús de gira, sintió un profundo alivio. Ya no tenía esa ansiedad febril en el estómago. La confianza que ahora poseía se basaba en resultados tangibles. Su primera acción fue desmantelar el fondo de becas improvisado y transformarlo en una fundación oficial del teatro, asegurando que el apoyo a los jóvenes talentos fuera sostenible y profesional. Vio su propio futuro no como el de un empresario del espectáculo, sino como el de un mentor y custodio de historias, siguiendo el ejemplo de los grandes productores que habían pulido a sus ídolos en el pasado. Rosita, al reencontrarse con la rutina doméstica, se encontró con un hogar sorprendentemente cooperativo. Su esposo, ahora un defensor entusiasta de las giras, había implementado un sistema de cuarteles de tareas con los niños, haciendo que las responsabilidades se distribuyeran de manera equitativa. Rosita comenzó a impartir talleres de gestión del tiempo y el talento en el teatro, atrayendo a otras madres trabajadoras que buscaban inspiración. Ella había domesticado el caos sin renunciar al ritmo. Johnny se encontraba en una encrucijada artística emocionante. Había recibido la propuesta de grabar su primer álbum completo con un sello independiente que entendía la necesidad de contar su historia con matices. La influencia de su padre se había transformado en una especie de manager de protección, asegurándose de que Johnny pudiera enfocar su energía exclusivamente en la composición y la interpretación. Las letras de sus nuevas canciones hablaban de redención y del peso de las expectativas, con una honestidad que conmovía a su público y, más importante aún, a su padre, quien se había convertido en un habitual de las sesiones de escucha, un silencio respetuoso siendo su forma más alta de aprobación. Ash, habiendo completado la gira, se embarcó en la meticulosa producción de su disco. Ella rechazó cualquier intento de pulir su sonido hasta hacerlo inofensivo. Quería que el público sintiera la fricción de su guitarra y la rabia justa de sus letras. Su relación con Lance había terminado por completo, y en su lugar había forjado un nuevo respeto con su banda, basada en la lealtad a la visión artística compartida. Para Ash, la fama no era el objetivo. La resonancia de su mensaje era la única métrica que importaba. Mike, el ratón, había descubierto que la verdadera maestría estaba en la sutileza. Su papel en el escenario había evolucionado. Ahora a menudo se encargaba de las introducciones musicales, pequeños arreglos vocales brillantes que elevaban las canciones de sus compañeros. Se había convertido en el consultor de atmósfera, el que aseguraba que cada nota estuviera exactamente donde debía estar. Su arrogancia había sido reemplazada por un orgullo silencioso y profesional, una seguridad que no necesitaba ser anunciada a gritos.
Meina, la elefanta, se había convertido en la cabeza de un programa de mentoría dentro del teatro. Su voz, ahora liberada y controlada, se usaba para fines terapéuticos. Ella entendía que su ansiedad no había desaparecido, sino que había sido subordinada a un propósito mayor. Sus actuaciones en el Moon eran momentos de meditación colectiva. El público venía no solo a escuchar música, sino a presenciar la calma de una tormenta controlada. Buster, mirando el cartel de la nueva temporada, que ahora incluía nombres de artistas invitados que respetaban el tono artístico del teatro, reflexionó sobre su propia trayectoria. El koala, que había estado a punto de perderlo todo por una exageración publicitaria, ahora dirigía un faro de autenticidad. Entendió que su mayor inspiración no había sido el brillo de los grandes espectáculos del pasado, sino la tenacidad de estas almas imperfectas que se atrevieron a intentarlo de nuevo. El Moon Theater había dejado de ser un negocio para convertirse en un legado vivo, un monumento a la perseverancia orquestada con el corazón. El éxito continuado del Moon Theater generó una nueva clase de desafío para Buster: la gestión de las expectativas externas. La prensa especializada, antes escéptica, ahora enviaba críticos serios, buscando la grieta en la fachada de perfección que el elenco había construido. Esto obligó a Buster a ser más transparente y a fomentar activamente que sus artistas mantuvieran su vulnerabilidad a la vista, ya que era precisamente esa imperfección luchadora lo que les había dado su singularidad. Rosita se enfrentó a la primera gran oportunidad de una gira internacional, una propuesta tentadora que implicaba meses fuera. La negociación con su esposo fue tensa. Él temía que la distancia desmantelara el equilibrio recién encontrado. Sin embargo, Rosita abordó la situación con la misma planificación meticulosa con la que organizaba las fiestas de cumpleaños de sus hijos. Ella no renunció a su rol, sino que negoció un sistema de apoyo digital y visitas programadas, demostrando que su ambición ahora era expansiva, no exclusiva. Su actuación en las galas de caridad de la ciudad se hizo legendaria, un despliegue de energía que recordaba al público que la pasión, una vez despertada, no se apaga con la edad o la maternidad, sino que se convierte en una fuente de energía inagotable. Johnny, mientras grababa su álbum, se sintió tentado por la sugerencia de un productor de suavizar su sonido para el mercado masivo. Su padre intervino no con amenazas, sino con un consejo curtido por años de negocios turbios. La imitación es barata, hijo. El riesgo de ser tú mismo es la única inversión que paga dividendos eternos. Esta sutil guía del gángster reformado fue decisiva. Johnny se reafirmó en su estilo, fusionando el dolor del pasado con la esperanza del futuro soul, creando un sonido único que honraba tanto su herencia como su vocación. Ash, sintiéndose cada vez más consolidada, se convirtió en una figura influyente en el circuito independiente. Rechazó una lucrativa oferta para ser telonera de una banda pop, prefiriendo encabezar una gira más pequeña y enfocada en festivales de música alternativa, donde su crítica social era mejor recibida. Ella utilizaba el escenario para lanzar desafíos directos a la industria, y su base de fans creció lealmente, atraída por su negativa a comprometer su mensaje. Su música se convirtió en un manual de autoafirmación para los jóvenes artistas que se sentían presionados a cambiar. Mike, con su nueva reputación de confiabilidad, fue ascendido a director musical adjunto. Su oído era infalible para encontrar el punto exacto de armonía. Irónicamente, el ratón que una vez soñó con ser la voz principal, ahora era elogiado por ser el corazón armónico del grupo. Su humildad le permitió recibir elogios técnicos, algo que antes le era indiferente. Se dedicó a la enseñanza en las clases de Mina, enseñando a controlar la respiración, no para sonar más fuerte, sino para sonar más claro. Mina, por su parte, comenzó a escribir música instrumental que acompañaba sus actuaciones vocales. Eran piezas complejas y emotivas que reflejaban su viaje desde el silencio forzado hasta la resonancia plena.
Su presencia en el escenario era ahora un bálsamo. Su voz no solo llenaba el teatro, sino que parecía purificar el aire. Los críticos la describían como la voz de la catarsis colectiva, un logro que había costado años de lucha personal. Buster, observando desde su oficina bien organizada, sonreía. Había aprendido que la verdadera magia del entretenimiento no era la creación de una estrella de la nada, sino el acto de proveer un espacio seguro para que el talento genuino, luchando contra sus propias limitaciones internas y externas, pudiera finalmente manifestarse. El Moon Theater no era solo un lugar para cantar, era un santuario donde se reescribían finales infelices. La cinta animada de 2016, Sing, se revela como mucho más que un simple espectáculo musical para toda la familia. Es una celebración vibrante de la perseverancia y la redención, envuelta en un empaque pulido y rítmico cortesía de Illumination Entertainment. La premisa, centrada en Buster Moon, un koala optimista y perpetuamente endeudado, cuyo teatro se encuentra al borde del colapso, establece inmediatamente un tono de urgencia y deseo. Moon, cuyo entusiasmo desbordante a menudo eclipsa su pragmatismo financiero, encarna al soñador obstinado que se niega a aceptar el fracaso, una figura arquetípica que resuena con la historia de muchos emprendedores y artistas que han arriesgado todo por una visión. El corazón narrativo del film reside en el concurso de canto que Moon organiza como su último intento desesperado por salvar el Teatro Grand. Este evento funciona como un crisol, atrayendo a un elenco diverso de personajes que, al igual que Moon, están buscando una salida o una validación. Cada participante representa una faceta distinta de la ambición artística y las barreras personales que a menudo la acompañan. Consideremos a Rosita, una madre ama de casa abrumada por la rutina de criar a 25 cerditos. Su personaje es un eco de las innumerables historias de artistas que han postergado sus sueños en favor de las responsabilidades familiares. La voz de Rosita, interpretada con calidez y potencia, simboliza la necesidad de encontrar un espacio personal de expresión, incluso cuando la vida parece conspirar para sofocarlo. Su transformación, de ama de casa invisible a estrella del escenario, es quizás el arco más satisfactorio del conjunto. Luego está Ash, la joven puercoespín con inclinaciones por el rock alternativo. Su frustración es palpable, se siente incomprendida por sus padres y marginada por su exnovio, Lance. Ash canaliza su dolor y su identidad a través de su música, un refugio crudo y auténtico en contraste con el pop más pulido que domina el concurso inicial. Su camino es el del artista que debe aprender a defender su voz original contra la presión de la conformidad. Su inspiración musical se siente anclada en figuras rebeldes del rock que utilizan la música como armadura y manifiesto. Johnny, el gorila adolescente, presenta una capa de complejidad social. Atrapado en el mundo del crimen de su padre, un gángster que desaprueba sus aspiraciones musicales, Johnny anhela la expresión a través del piano y el canto. Su conflicto se centra en la lealtad familiar versus la realización personal. La presión paterna para que se una al negocio familiar es una metáfora de las expectativas sociales y familiares que a menudo dictan trayectorias de vida, sofocando talentos que no encajan en el molde esperado. Mike, el ratón de calle, representa la ambición desmedida y el engaño. Su deseo de fama es puro, pero su método está viciado por la arrogancia y la falta de talento genuino más allá de su imitación. Mike sirve como un recordatorio necesario de que la técnica y la confianza pueden ser vacías si carecen de sustancia emocional, un tropo común en las narrativas sobre el estrellato repentino. La fuerza motriz detrás de la banda sonora, una amalgama cuidadosamente seleccionada de éxitos pop contemporáneos, no es un mero relleno, sino un componente esencial de la narrativa. Estas canciones, conocidas por el público, permiten que los personajes hablen un lenguaje emocional universal.
La selección de temas, a menudo utilizados para ilustrar la lucha interna o el momento de triunfo de un personaje, subraya el poder catártico del performance. El film se inspira en el éxito de musicales de gran escala, donde el diálogo es interrumpido por números musicales que impulsan la trama y revelan carácter. Cuando el teatro se inunda accidentalmente, simbolizando el punto más bajo de la desesperación de Moon, el film introduce el tema de la reconstrucción y la comunidad. El elenco, unido por el fracaso compartido y la creencia en Moon, decide montar un espectáculo al aire libre, una demostración de que el arte puede prosperar fuera de las estructuras convencionales. Este acto final de fe colectiva, culminando en una actuación espectacular y sin red de seguridad, reafirma el mensaje central. La verdadera victoria no es la recaudación de taquilla, sino la valentía de presentarse y ser visto en toda la propia vulnerabilidad. Sing es, en esencia, un himno a la segunda oportunidad, demostrando que, con suficiente carisma y una melodía pegadiza, incluso los sueños más rotos pueden ser remendados temporalmente bajo los reflectores. El optimismo casi maníaco de Buster Moon, a pesar de las constantes advertencias de desalojo y el creciente peso de las deudas, es un rasgo que define su carácter, sugiriendo una influencia de figuras históricas del espectáculo que apostaron todo a una sola carta, como los empresarios de vodevil que fundaron sus imperios sobre la fe ciega en el entretenimiento. Moon no solo quiere salvar un edificio, busca preservar un santuario para la esperanza en una ciudad que parece valorar solo el dinero frío. Esta necesidad de dar un espectáculo se convierte en una obsesión casi paternal sobre su elenco improvisado. Ash, la joven puercoespín, se desarrolla con una profundidad inusual para una película de su género. Su música no es solo pop. Es un grito visceral que toca la fibra del desamor adolescente y la búsqueda de identidad auténtica. Si bien personajes como Rosita encuentran su voz en la armonía y la colaboración, Ash necesita el filo de la guitarra eléctrica para cortar a través del ruido. Su lucha contra Lance, su ex, quien rápidamente se conforma con una relación superficial, resalta la dicotomía entre el artista que evoluciona y aquel que se estanca en la complacencia. La evolución de Ash culmina no solo en su brillante solo, sino en su capacidad para inspirar a otros a abrazar sus propias rarezas. Johnny, el gorila, navega la culpa de una manera muy tangible. La voz de su padre, que lo empuja hacia el volante de un camión de carga en lugar de las teclas del piano, es el ancla que lo arrastra a la realidad más dura. Su aprendizaje del canto se convierte en un acto de rebelión silenciosa y a la vez un intento de demostrarle a su padre que existe una fuerza más grande que la calle: la pasión. Es conmovedor ver cómo su torpeza inicial en el escenario se disuelve a medida que su conexión emocional con la canción se fortalece, un reflejo de cómo el arte requiere honestidad brutal para ser efectivo. El personaje de Mina, la elefanta tímida, añade la dimensión de la ansiedad social extrema. Su talento vocal es inmenso, casi operístico, pero el miedo escénico la paraliza. Mina es la representación del potencial reprimido, del ¿qué pasaría si que todos hemos sentido? Su avance, lento y lleno de retrocesos, es guiado por la gentil insistencia de Buster y, crucialmente, por la camaradería que desarrolla con los demás concursantes. Su triunfo final, al superar el terror y ofrecer una interpretación conmovedora, es un triunfo sobre el yo limitante. La inundación del teatro, aunque un recurso dramático conveniente, funciona temáticamente como un bautismo de fuego. Al perder su estructura física, el concurso se ve forzado a abrazar lo verdaderamente esencial: la música y la conexión humana. El escenario improvisado en el centro comercial, iluminado por las luces del lugar de negocios, subraya la idea de que el arte no necesita palacios, necesita un público dispuesto a escuchar.
Es aquí donde la energía colectiva del grupo se solidifica y el fracaso financiero de Moon se transforma en un triunfo artístico comunitario. El filme concluye reafirmando que el verdadero valor de un artista no se mide en boletos vendidos, sino en la capacidad de tocar el alma de quien escucha. La metáfora del teatro como un organismo vivo y moribundo es fundamental para entender la urgencia de Buster Moon. Su conexión con el lugar no es meramente comercial, es emocionalmente profunda, arraigada en recuerdos de la infancia que él mismo fabrica con la misma vehemencia que organiza sus espectáculos. Esta idealización del pasado impulsa su presente, haciéndole ignorar las señales de bancarrota. Él no solo está tratando de salvar un negocio, sino de recrear una magia que siente que se ha perdido en el mundo, reflejando la nostalgia que a menudo alimenta la industria del espectáculo por revivir épocas doradas. El arco de Rosita se complica con la introducción de su marido, Norman, quien encarna la figura del pragmático desinteresado. Norman no es malvado, sino simplemente ajeno a la vida interior de Rosita, atrapado en la monotonía de ser el proveedor. Su lenta realización de la magnitud del talento de su esposa y el sacrificio que ella está haciendo es un comentario sutil sobre la necesidad de que las parejas reconozcan y validen las pasiones ocultas del otro. Cuando Rosita se atreve a volar, literalmente en su número aéreo, es un momento de liberación física y emocional, un rechazo a ser solo la mamá cerda del hogar. Ash, en su desarrollo, evoluciona más allá del estereotipo de la chica rockera. Su decisión de escribir su propia música después de ser rechazada por Lance y por la dirección inicial de Moon hacia un número más pop es su declaración de independencia artística. Ella aprende que la autenticidad requiere una vulnerabilidad que puede ser dolorosa, pero que es el único camino hacia la grandeza personal. Su interpretación final es feroz, precisamente porque es honesta, resonando con cualquiera que haya sentido que su arte no es tomado en serio. La vulnerabilidad de Miena, la elefanta, es tratada con delicadeza. Su voz posee una técnica impecable, casi demasiado perfecta, que paradójicamente la aísla hasta que logra infundirle la emoción cruda que solo la superación del miedo puede otorgar. Su timidez inicial la hace empática. Es el personaje que más lucha contra una barrera interna, haciendo que su triunfo sea el más resonante para la audiencia que batalla contra sus propias ansiedades diarias. El grupo, al unirse tras la destrucción del teatro, forma una familia elegida. Esta comunidad se construye no sobre contratos o jerarquías, sino sobre la necesidad mutua de compartir su arte. El espectáculo improvisado en el centro comercial es visualmente caótico, pero emocionalmente ordenado. La coreografía se adapta al espacio, las luces son improvisadas y la energía fluye libremente, contrastando con la rigidez y la pompa que a menudo se espera en los grandes escenarios. Esta secuencia final es la manifestación del espíritu indomable del arte callejero y la creatividad surgida de la adversidad, confirmando que el escenario es donde el corazón se atreve a latir sin miedo a la crítica o al desastre financiero. La resolución del conflicto financiero de Buster Moon, orquestada sutilmente hacia el final, sirve para cimentar el mensaje de que el éxito artístico genuino a menudo precede o impulsa la estabilidad material. La llegada del señor Crystal, el magnate del entretenimiento y figura paterna ausente y amenazante, introduce un último obstáculo moral. Crystal personifica el lado depredador del estrellato, aquel que busca controlar y monetizar la expresión artística sin respeto por el alma de los artistas. Su intento de silenciar a Moon y reclamar a sus talentos revela la dicotomía entre el arte como vocación y el arte como mercancía. El momento en que Moon, ya despojado de su teatro, decide seguir adelante con el espectáculo a pesar de la amenaza de Crystal, demuestra la madurez de su personaje. Ha aprendido que el verdadero activo no es el ladrillo y el mortero del Grand Theatre, sino el talento y la fe que ha cultivado en su elenco.
La revelación de que el señor Crystal es un personaje volátil y paranoico, que se expone públicamente durante la actuación, funciona como una liberación catártica para el público del film. Es la victoria de la inocencia y el arte sincero sobre la tiranía corporativa. El final, con el teatro restaurado y floreciente, no solo es un regreso a la normalidad, sino una nueva fundación. Moon, ahora más prudente pero igualmente soñador, gestiona un espacio que ha ganado a través del esfuerzo comunitario y la resiliencia artística. La película se desvanece con la imagen de un elenco feliz y productivo, cada miembro habiendo encontrado su nicho y su voz. Ash sigue evolucionando musicalmente, Rosita equilibra su vida con el aplauso, Johnny ha encontrado la paz entre su familia y su piano, y Mina brilla con confianza. Sing concluye así, no solo como una celebración de la música pop, sino como una tesis animada sobre cómo la creencia inquebrantable en el potencial ajeno puede, en última instancia, salvar y construir imperios más duraderos que el mero capital. La estructura narrativa de Sing exhibe una clara deuda con los melodramas clásicos y los cuentos de hadas modernos, donde un héroe caído debe reunir a un grupo de marginados para lograr una hazaña imposible. Buster Moon, con su fachada de optimismo inquebrantable, funciona como el encantador de serpientes que manipula la realidad para que encaje con sus deseos, un rasgo que, si bien es impulsivo, resulta esencial para movilizar a personajes paralizados por el miedo o la duda. Su carisma es su capital más valioso. La interacción entre los personajes secundarios también merece un análisis en términos de dinámica de grupo. Por ejemplo, la relación incipiente de amistad y mentoría entre Mina y Rosita es crucial. Rosita, que ha aprendido a manejar el caos doméstico con una eficiencia coreografiada, ofrece a Mina una forma práctica de canalizar su energía ansiosa. Rosita le enseña a Rosita que la organización es una forma de arte, mientras que Mina le recuerda a Rosita la belleza de la emoción sin filtro. Esta sinergia entre la madre sobrecargada y la artista temblorosa subraya que el apoyo mutuo es tan vital para el éxito como el talento individual. Johnny, por su parte, encuentra una figura paterna alternativa y positiva en Moon, alguien que valora su expresión artística por encima de su potencial delictivo. Este apoyo es lo que le da el coraje necesario para confrontar a su padre, un momento que, aunque breve, define su madurez. El padre de Johnny, al final, no se convierte milagrosamente en un aficionado al piano, sino que experimenta una aceptación forzada de la elección de su hijo, al presenciar la admiración pública que éste genera. El arte se convierte en un lenguaje de redención familiar, aunque no resuelva todos los problemas subyacentes. En retrospectiva, la elección musical de la película, si bien es comercialmente brillante, es también su declaración más audaz. Al utilizar canciones que el público ya ama y conoce profundamente, el film permite que la audiencia proyecte sus propias emociones y recuerdos en las interpretaciones. Cuando Ash canta una versión más potente de un éxito conocido, no solo está interpretando, sino que está reclamando esa canción como suya, demostrando que la reinvención personal a menudo se basa en reinterpretar lo que ya existe. Es un acto de apropiación artística en su forma más pura y accesible. Sing demuestra que la música popular, a menudo descartada como arte menor, posee un poder emocional masivo cuando se utiliza como vehículo para historias de lucha y triunfo personal. La verdadera maestría de Sing radica en cómo utiliza la música, no solo como entretenimiento, sino como un mecanismo de confesión. Cada número es un punto de inflexión donde el personaje se despoja de una capa de fachada. Pensemos en Mike, el ratón, cuya imitación impecable de la técnica vocal de Frank Sinatra mientras canta My Way es profundamente irónica. Él no está cantando su propia vida, sino una fantasía de grandiosidad que no posee. Su eventual fracaso, al ser expuesto por la honestidad bruta del resto del elenco, es el castigo necesario para el impostor en el mundo del arte. Mike representa la tentación de la fama fácil a través de la réplica.
algo que Moon mismo casi cae en la trampa al principio, buscando desesperadamente un acto que garantice la taquilla. El viaje de Buster Moon hacia la integridad es lento, marcado por errores como el del globo de helio gigante que casi arruina su espectáculo. Sin embargo, su capacidad para pivotar tras cada desastre es lo que lo redime a ojos del espectador. Él es el director de orquesta del caos, y su genialidad reside en ver el potencial donde otros ven solo problemas. Su relación con Nana Moon, la tortuga millonaria y gruñona, es un contraste fundamental. Ella representa el capital frío y el escepticismo que Moon debe superar y cuyo apoyo final es condicionado, pero efectivo para la restauración física del teatro. La coreografía y la dirección visual del gran final en el centro comercial son deliberadamente crudas. No hay terciopelo rojo ni luces de neón perfectas. Hay escaleras mecánicas, tiendas de marca y una multitud de compradores cotidianos que se convierten en audiencia de teatro. Esta ambientación subraya que la necesidad de expresión artística es universal y no se limita a recintos consagrados. Es el triunfo del espíritu del busking elevado a escala épica. La energía desbordante de esa actuación final no es producto de meses de ensayos perfectos, sino de la adrenalina de la necesidad y la conexión compartida entre los artistas. Finalmente, la película ofrece una visión optimista de cómo las diferentes generaciones y estilos pueden coexistir en el arte. El rock alternativo de Ash convive con el pop pegadizo de Rosita y el soul melancólico de Johnny. Singh sugiere que la escena artística sana es aquella que celebra la diversidad de voces, en lugar de forzarlas a cantar la misma melodía. Es un tributo a la vitalidad de la cultura pop contemporánea, reinterpretada a través de historias atemporales de coraje y la búsqueda incesante de un escenario donde uno pueda ser verdaderamente escuchado. La construcción del personaje de Buster Moon está intrínsecamente ligada a la mitología del espectáculo estadounidense, el empresario que ve oro donde otros ven ruinas. Su narrativa personal, marcada por la influencia idealizada de su padre y su amor por el teatro, le otorga una cualidad casi quijotesca. Este idealismo es lo que le permite ignorar la realidad de las finanzas y enfocarse en el carisma necesario para atraer talento. Moon es un maestro en la creación de expectativas, incluso si éstas superan su capacidad logística, como se evidencia en el error catastrófico del globo inflable, un símbolo de su ambición desmedida que casi lo aniquila. Sin embargo, su capacidad para levantarse de esa humillación, apelando a la lealtad que ha forjado con sus pupilos, demuestra que ha aprendido una lección vital. La dirección auténtica surge de la vulnerabilidad compartida, no solo de la promesa de fama. En contraste con la energía volátil de Moon, la evolución de Mina, la elefanta, se maneja con una lentitud deliberada que enfatiza la profundidad de su lucha interna. Su voz, de una calidad casi etérea, se convierte en una prisión autoimpuesta debido a su miedo escénico. Ella no teme cantar mal, teme ser vista y juzgada en su totalidad. El apoyo de sus compañeros, particularmente la paciencia de Moon, es crucial. Su triunfo no es solo alcanzar una nota alta, sino atreverse a sostener la mirada del público mientras la emite. Este desarrollo resuena fuertemente con aquellos que entienden que el talento no es suficiente. Se necesita coraje psicológico para presentarlo al mundo. La dinámica entre Johnny y su padre, el criminal, proporciona el anclaje dramático más serio de la película. El padre de Johnny representa una tradición de masculinidad tóxica y pragmatismo brutal. La música, para Johnny, se convierte en una forma de honrar a su madre, implícitamente ausente o marginada, y de crear un legado distinto al de la ilegalidad. El conflicto se resuelve no con una confrontación violenta, sino con la demostración irrefutable de excelencia y nobleza en el escenario. Cuando el padre observa la adoración que su hijo inspira, se produce una grieta en su coraza, una aceptación silenciosa de que la pasión de Johnny es una forma de fuerza, no de debilidad. La cinta utiliza brillantemente los contrastes tonales.
Mientras Rosita encuentra alegría en la coreografía grupal y la coordinación, Ash requiere espacio para la improvisación y la expresión cruda del rock. Este espectro musical refleja la diversidad de respuestas emocionales a la presión de la vida. Rosita está domesticando el caos para encontrar su voz. Ash está usando el ruido y la disonancia para definir su identidad frente a la conformidad. La aceptación mutua de estos estilos dispares en el gran final es el comentario final del film sobre la comunidad artística. No requiere homogeneidad, sino respeto por la singularidad expresiva de cada miembro. Sing celebra, por lo tanto, la sinfonía imperfecta que surge cuando individuos imperfectos se unen bajo una misma melodía de esperanza. La decisión de Illumination de construir un musical alrededor de un catálogo de éxitos pop preexistentes, en lugar de composiciones originales, es una estrategia que define tanto su atractivo masivo como su profundidad temática. Estas canciones, ya imbuidas de significado cultural y emocional para la audiencia global, actúan como un atajo hacia la identificación inmediata con los personajes. Cuando Rosita interpreta una canción sobre empoderamiento femenino, el público no solo escucha la letra, sino que recuerda sus propias experiencias resonantes con esa melodía. Esto eleva el listón del desafío interpretativo. Los personajes no solo deben cantar bien, sino que deben infundir una nueva capa de significado personal a melodías ya conocidas. El personaje de Lance, el exnovio de Ash, sirve como un contrapunto necesario a la ambición artística. Él representa la vía fácil, el conformismo cómodo. Su incapacidad para evolucionar más allá de una rutina superficial con una nueva pareja, mientras Ash se transforma, es una crítica a la complacencia en las relaciones y en la expresión creativa. Lance es el recordatorio de que el estancamiento es un camino rápido hacia la irrelevancia artística y personal. Su fracaso es, irónicamente, el catalizador para el triunfo de Ash, ya que la traición y el abandono nutren su material más auténtico. Buster Moon, en su papel de mentor, revela una astucia que va más allá de la simple venta de entradas. Su conocimiento del espectáculo se basa en una comprensión instintiva de la narrativa humana. Todos quieren una redención. Él explota esa necesidad, pero, en el proceso, termina ofreciendo esa redención a sus propios artistas. La interacción entre Moon y el Sr. Crystal, antes de la caída de este último, muestra la lucha entre el artista que busca libertad y el empresario que busca control absoluto. Crystal, con su obsesión por mantener la imagen pública perfecta, encarna la superficialidad que Moon, en su momento más desesperado, estuvo a punto de abrazar. La destrucción de Crystal por su propia histeria en el escenario es una purga necesaria de la toxicidad que infecta a menudo el mundo del espectáculo. La restauración del Teatro Grand, financiada en parte por el éxito del espectáculo improvisado y con la ayuda de Nana Moon, simboliza la validación comunitaria sobre la validación financiera. El teatro se convierte en un monumento a la resiliencia colectiva. Ya no es solo la visión solitaria de un koala, sino un espacio ganado por el esfuerzo compartido de un gorila que aprendió a cantar, una cerda que se atrevió a volar y una puercoespín que encontró su voz en el ruido. Sing concluye así como una oda a la segunda oportunidad, donde la música funciona como el lenguaje universal capaz de reconstruir no solo edificios, sino vidas enteras. La dinámica de grupo dentro del elenco de Sing es un microcosmos fascinante de cómo se forman las alianzas creativas bajo presión. La diversidad de talentos y personalidades, que inicialmente parece ser una fuente de fricción, se convierte en el motor de su éxito final. La película sugiere que la verdadera magia del entretenimiento reside en la química inesperada que surge cuando individuos dispares son forzados a confiar el uno en el otro. Este es el sello distintivo de las grandes compañías de repertorio, donde el ego debe someterse al bien mayor del performance. La contribución de Rosita, más allá de su impresionante destreza vocal, es la de la organizadora nata.
En el caos que sigue a la inundación, es ella quien rápidamente establece un sentido de orden práctico, utilizando sus habilidades adquiridas en la gestión de su numerosa familia para coordinar ensayos y logística improvisadas. Ella es el ancla terrenal que equilibra el frenesí aéreo de Moon. Su número aéreo, un acto que desafía su apariencia de madre común, es un poderoso comentario sobre la invisibilidad a la que se condena a menudo a las mujeres en roles domésticos. Su ascenso es una afirmación de que el poder reside en la capacidad de transformarse a voluntad. Johnny, el gorila, encarna la lucha por la autenticidad dentro de un entorno restrictivo. Su mentoría musical no solo le enseña técnica, sino que le ofrece un lenguaje emocional para articular su conflicto con su padre. La música se convierte en su campo de batalla ético. Su elección de cantar baladas emotivas en lugar de música agresiva o transgresora es su forma de afirmar una sensibilidad que su entorno criminal busca erradicar. Su éxito es la prueba de que la sensibilidad no es debilidad, sino una forma superior de fortaleza. Ash, por otro lado, personifica la necesidad de romper esquemas. Su rock es una negación de las expectativas de ser una estrella pop dulce y fácil de digerir. Ella rechaza el pulido que Moon intenta imponer inicialmente, prefiriendo la aspereza de la verdad personal. Su arco de personaje es un ejemplo claro de cómo el arte más conmovedor a menudo nace del rechazo y la marginalización. Al tomar las